Si no, nos hacen de señas si no nos están escuchando. Por favor, si nos pueden confirmar si nos están escuchando todos los que están conectados por ahí. Se escucha Sí, doctora, se escucha. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Desde el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, hoy me encuentro súper bien acompañada. Tenemos dos invitados muy especiales, en este caso a la doctora Iptachel Rojas y el doctor Javier Somarribas. Ambos, ¿verdad?, vienen el día de hoy a un webinario bastante interesante que viene a abordar sobre los diferentes retos y oportunidades para la atención de la enfermedad renal crónica. A lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Salud se vienen haciendo igual grandes esfuerzos para abordar este tema. Ya sabemos que hay muchísimo mayor cantidad de personas que cada día pues presentan estas complicaciones y es bien importante pues poder entender cuáles son los retos y los desafíos en torno a este tema. También teniendo en cuenta las enfermedades renales crónicas y la cantidad de pacientes afectados a nivel de nuestro país cada día va aumentando. Y recordemos que también con el cambio del bono demográfico, pues vamos a pasar de tener mayor cantidad de población joven a población de mayor edad. Y es bien importante siempre abordar desde la salud pública estos temas que son globales y que nos competen a todos. Entonces, el día de hoy pues tenemos esta presentación. Hay bastante gente conectada de los diferentes programas de maestría, de doctorado y también de las diferentes instancias del Ministerio de Salud a lo largo de todo el país de Nicaragua, que el día de hoy pues se conectan para escuchar lo que traen los muchachos para compartirnos el día de hoy. Es un gusto tenerlos por acá, bienvenidos. Y pues vamos al final cederles un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan también compartir algunos comentarios o algunas experiencias que ustedes también tengan. Voy a darle la palabra a la doctora Sheila Valdivia. Sean bienvenidos y esperamos que les guste pues este espacio de ciencia que siempre nosotros vimos. Bien, buenos días. Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Y este webinar es en conmemoración al Día Mundial del Riñón, que fue el 12 de marzo, pero también en conmemoración del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril. El día de hoy, como decía la maestra Tania Rodríguez, nos está acompañando la doctora Iptachel Rojas Velázquez, quien es pediatra nefróloga. Ella realizó sus estudios de pediatría en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota y también realizó su especialidad en nefrología en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota en el año 2021. Actualmente ella se encuentra laborando en el Hospital de Estelí, San Juan de Dios, como pediatra nefróloga y atiende, ¿verdad?, toda la zona del norte con respecto a los problemas de nefrología pediátrica. También nos acompaña el doctor Javier Somarriba. Disculpas. Y el doctor Javier Somarriba Munguía, quien es internista nefrólogo. Él realizó sus estudios de nefrología en el Hospital Escuela Roberto Calderón en el año 2010. Luego realizó sus estudios de medicina interna también en el Hospital Manolo Morales, y sus estudios de nefrología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ambos médicos están enfocados en el desarrollo de la investigación en la enfermedad renal actualmente y dada, ¿verdad?, la importancia que significa la enfermedad renal crónica en la actualidad,
El abordaje será desde los inicios de la enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos y posteriormente el doctor Somarriba abordará esas otras causas que llevan al desarrollo de la enfermedad renal crónica, como son la diabetes, la hipertensión y también todas aquellas causas no tradicionales. Adelante, doctora Isachel. Buenos días, estimados colegas, profesionales de la salud, familia, presentes interesados en el bienestar de nuestros niños. Hoy es un gusto para mí compartir en este espacio, reunirnos con la profunda convicción de abordar un desafío de salud pública que impacta silenciosamente en la vida de muchos niños a nivel mundial, como lo es la enfermedad renal crónica. Como nefróloga pediatra, he sido testigo de la vulnerabilidad de los pacientes más jóvenes que necesitan de forma urgente una acción coordinada, buscar estrategias para mejorar la calidad de vida de su futuro y del bienestar de la familia. La enfermedad renal crónica, aunque es menos prevalente en los niños, representa un problema mundial, representa una carga significativa para los pacientes, para la familia y para los sistemas de salud a nivel global. Las estadísticas internacionales nos revelan una realidad que es absolutamente preocupante. La prevalencia global de la enfermedad renal crónica en niños se estima que es entre 60 a 80 casos por millón de niños a nivel mundial. Y esto pues va variando de acuerdo a las regiones. La incidencia de pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, que son los pacientes que representan la última etapa de la enfermedad renal, es menor, pero con datos que también son preocupantes y con cifras que andan oscilando entre 4 a 15 nuevos casos por millón de niños. Esto no solo es un número realmente, esto representa vidas jóvenes que están enfrentando problemas que los invaden, tratamientos invasivos, limitaciones en su desarrollo y por supuesto una calidad de vida que está comprometida. Entre regiones existe una variabilidad y está bastante relacionado con lo que el índice sociodemográfico bajo o medio bajo, que siempre ha representado una carga infantil de enfermedad renal crónica. El mayor desafío de esta problemática es el diagnóstico temprano, el acceso a los sistemas y la estrategia de manejo según las etapas que se presentan durante esta problemática. Nuestra comprensión de la enfermedad renal crónica pediátrica debe comenzar desde las etapas más tempranas de la vida, como es la formación renal que está desde el vientre materno, que se da desde el vientre materno. Nosotros, es de nuestro bien conocimiento, pues que si el paciente se encuentra en un desarrollo intrauterino subóptimo desde que está en el vientre materno, y que esto además está siendo influenciado por factores maternos como la hipertensión, la diabetes gestacional, la exposición a nefrotóxicos, el estado nutricional preconcepcional de la mamá, todo esto puede predisponer al paciente a una menor masa nefronal y que esto también limita la reserva funcional del riñón y aumentar la susceptibilidad de este individuo de desarrollar enfermedad renal crónica en etapas posteriores a su vida. La población de nefronas en los riñones tiene un rango de 200.000 a 2 millones, con un promedio de 950.000 más o menos en unidades funcionales que se comienzan a producir alrededor de las 13 semanas y concluyen hasta las 36 semanas. Por esto, este periodo es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta este tiempo
que es vital para la formación de una adecuada masa nefronal. Entonces, sabemos que tenemos una buena cantidad de bebés prematuros que corresponden a los niños que nacen antes de las 36 semanas y que por supuesto tienen un peso inferior a 2.500 gramos y que de por sí estos niños ya traerían una población de nefronas disminuida. Ya esto se ha demostrado en muchos estudios que esta condición predispone al paciente a hipertensión arterial y a un fenómeno conocido como programación fetal. Esto también, acá vienen incluidos los niños que tienen malformaciones, glomerulopatía, bajo peso al nacer y que pueden progresar hacia enfermedad renal en etapas adultas o en etapas jóvenes. Y esto por esto que se vuelve un desafío para los sistemas de salud. La definición de la enfermedad renal crónica en niños es un poco diferente a la de los adultos, pero en algunos aspectos compartimos algunas cosas. Se define como enfermedad renal crónica al paciente que debe cumplir con al menos con los siguientes criterios durante un periodo de 3 meses. Un filtrado glomerular disminuido menor de 60 ml por minuto o presencia de marcadores de daño renal, uno o varios de los siguientes: microalbuminuria aumentada, anomalías del sedimento urinario, anomalías electrolíticas u otras anomalías debido a trastornos tubulares, anomalías detectadas histológicamente, anomalías estructurales detectadas con prueba de imagen y la historia de trasplante. En esto también diferimos un poco de los adultos, tomando en cuenta que son un grupo etario que va en crecimiento, que va en desarrollo. Nosotros utilizamos la ya conocida fórmula de Schwartz. Entonces, en ella utilizamos la talla, la constante. En la pantalla vemos en la parte izquierda, en donde están las edades y el valor que nosotros, ese es el que vamos a utilizar para calcular la tasa de filtración glomerular. Y esto lo vamos a dividir entre la creatinina plasmática. En la parte derecha de la pantalla encontramos los niveles de los datos de filtración glomerular en niños de acuerdo a las edades. Los niños que tienen, ejemplo, 30 a 90 días, su tasa de filtración es de 58 ml por minuto, 1.73 metros cuadrados. Y pues hay un rango. En este caso, pues no es tan cerrado, pero sí hay un rango y esto va variando de acuerdo a las edades que tiene el paciente pediátrico. En el caso de los factores de riesgo, es necesario identificar de forma temprana para abordar estos factores de riesgo, porque esto es crucial para la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal crónica. La prematuridad corresponde con una de las problemáticas más importantes. De hecho, ya mencionamos hace unos momentos la importancia de tener una adecuada nefrogénesis, y la nefrogénesis incompleta va a provocar disminución de la masa nefronal y por lo tanto las consecuencias que ya mencionábamos, como la vulnerabilidad del paciente a desarrollar hipertensión y enfermedad renal a largo plazo. El seguimiento de los pacientes prematuros es esencial para evitar las complicaciones. Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario, con sus palabras en inglés, CAPUT, esta problemática es relevante porque nosotros tenemos que detectar de forma prenatal y abordar de forma postnatal tempranamente esta entidad, porque esto va a minimizar el daño renal progresivo. El valor nutricional de la madre antes del embarazo es esencial. Esto a nivel primario. Es sumamente importante que la mujer que se encuentra en etapa fértil tenga una
un índice nutricional adecuado para evitar estar en riesgo el futuro y la salud renal del futuro bebé. Es sumamente importante. Los niños obesos, ya sabemos que existe una epidemia de obesidad infantil que es importante, tiene consecuencias nefastas para la salud renal. La obesidad está relacionada con la hipertensión, con la glomerulosclerosis, con la proteinuria, y esto contribuye al daño renal irreversible. En este caso, tenemos que incidir en la promoción de los estilos de vida saludables desde la infancia y corresponde con una de las estrategias primarias que posteriormente vamos a estar hablando. En el caso de las pacientes adolescentes embarazadas, que no se encuentran en condiciones de mantener un embarazo en condiciones óptimas, es necesario su seguimiento y posteriormente evaluar la salud renal del niño. ¿Cómo identifico la enfermedad renal crónica en etapas tempranas? Lo más importante acá es el screening, el tamizaje. Como profesionales de la salud, estamos comprometidos a estar atentos a una serie de indicadores que, aunque pueden ser sutiles, nos tiene que alertar sobre la presencia de una posible disfunción renal. Estos signos tempranos pueden incluir alteraciones en la orina. En este caso, se puede referir poliuria o laquiuria, lo que se traduce como aumento de la frecuencia o el volumen de la orina. El paciente tiene disminución del volumen urinario, que es la oliguria. El paciente tiene disuria, tiene dificultad o dolor al orinar. Este paciente puede indicarnos que tiene alguna infección de vías urinarias y requiere investigación. La enuresis secundaria también es importante, pues el paciente puede haber logrado la continencia y posteriormente hay una reaparición de que está mojando la cama y nos tiene que llamar la atención. Entre los síntomas generales tenemos la fatiga o debilidad. El niño puede estar anémico, puede tener acumulación de desechos tóxicos, tiene pérdida de apetito, hay retraso en el crecimiento. Ya sabemos que la enfermedad renal crónica provoca mala absorción de los nutrientes y tiene también incidencia entre la producción de hormonas de crecimiento. Entonces hay que estar atentos ante estos síntomas que, como les mencionaba, puede ser algo sutil, pero que en una consulta tomemos la talla, veamos cómo va su crecimiento en los años y evaluemos. El paciente puede presentar incluso náuseas, vómitos, irritabilidad, dificultad para concentrarse, algunos signos de desequilibrio, tanto electrolíticos como metabólicos, que se hayan descartado otras causas. En el caso de la hipertensión arterial, a menudo pues es asintomática, pero la presión es una causa y es una consecuencia de la enfermedad renal crónica. La medición regular arterial es fundamental, incluso en las edades más tempranas, y es por eso que nosotros hemos insistido durante las charlas, durante los cursos, durante nuestra formación, que es de relevancia tomar este indicador de ninguna manera y de la forma adecuada para poder tener un valor, que muchas veces puede ser incluso el único que está a la hora de que tenemos el paciente a la consulta. El edema pues especialmente que se encuentra en los tobillos, los párpados, el abdomen, la mamá puede ser uno de los síntomas, de los signos, perdón, que la mamá llega a la consulta con esta problemática. Pues, y esto se traduce como una retención de líquidos. Acá yo les traía estas imágenes porque creo que esto es lo que nosotros tenemos que evaluar y que no necesitamos mucho para tener bastante información. Tenemos que tomarle la presión arterial a los niños
Aunque sean pequeños, hay que tomarlo con el brazalete adecuado, hay que tener la técnica adecuada, utilizar los instrumentos adecuados para poder tener un dato exacto. Y, por supuesto, revisar los percentiles de acuerdo a ello. El crecimiento del niño tiene que ser sí o sí otro de los pilares fundamentales, la talla, el peso y en lugares en donde no tenemos acceso a realizar un examen general de orina, pues tenemos que utilizar una cinta reactiva que es sumamente importante para evaluar los cambios, algunos cambios en la orina, como la presencia de proteinuria, como la presencia de hematuria, deben ser evaluados de manera especial. La tarjeta de vacunación ahí en la imagen, pues más que todo no es por la vacuna, ¿verdad? Sino para que nosotros, gracias a Dios que en la misma tarjeta nosotros contamos con un gráfico en donde nosotros vamos evaluando cómo va el crecimiento del niño según su edad hasta los 5 años. En el caso de los manejos de las etapas, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, es de nuestro bien conocimiento que la enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas. La etapa 1 es el daño renal con una tasa de filtración normal o elevada, porque puede pasar que el paciente esté hiperfiltrando. En esta etapa pueden haber signos de daño renal con proteínas en la orina o anormalidades estructurales que se detecten en algunos estudios de imagen, pero la función renal puede estar normal o ligeramente superior a lo normal. El enfoque principal acá es la detección temprana. Buscamos la causa subyacente y manejamos las condiciones asociadas como la hipertensión. La educación es uno de los pilares fundamentales hacia los padres sobre la importancia del seguimiento y de los posibles signos de progresión, que esto es la clave del manejo en esta etapa. En la etapa 2 tenemos la prevención de las complicaciones. La etapa 2 es un daño renal con leve disminución de la tasa de filtración glomerular y aquí es donde inicia a disminuir ligeramente la tasa de filtración. Es posible que los niños ni siquiera tengan síntomas en esta etapa, pero tenemos que manejar la causa subyacente y se tiene que empezar a preparar la atención de prevención de complicaciones como la anemia, el hiperparatiroidismo secundario. Estos se pueden iniciar ajustes en la dieta y considerar introducir algunos fármacos. Etapa 3, que es una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular, la función renal está moderadamente reducida y los niños pueden comenzar a experimentar signos como los que ya les había mencionado, fatiga, cambios en el apetito, problemas de crecimiento, alteración de la micción. El manejo de las complicaciones se vuelve más intenso en esta etapa, pues aquí tenemos que tratar ya las complicaciones, por ejemplo, la anemia, el hiperparatiroidismo, empezar los suplementos de vitamina D. Y pues aquí se tiene que hacer una restricción dietética más estricta en cuanto a sodio, potasio, fósforo y el apoyo psicológico en esta etapa es sumamente crucial, tanto al niño como al familiar. En la etapa 3 hay una disminución severa de la tasa de filtración glomerular y la función renal está severamente comprometida. Los síntomas se vuelven más pronunciados y aquí lo más importante es ir planificando la terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o trasplante. La educación es sumamente importante sobre las opciones de terapia de tratamiento renal, en qué consiste, cuáles son sus implicaciones, cuál es el proceso de preparación y tomar decisiones conjunto con el familiar. En la etapa 5, que es la insuficiencia renal terminal o enfermedad renal en etapa terminal, pues acá al niño es necesaria evaluar la terapia entre diálisis o hemodiálisis o el trasplante. Y esta etapa requiere un manejo multidisciplinario que incluye pues nefrólogo, enfermera, especialistas, nutricionista, trabajo social, psicología.
para tratar no solo a la enfermedad, ¿verdad? Sino cubrir las necesidades emocionales y sociales del niño y su familia. La prevención es el pilar de un futuro renal saludable. Reducir la incidencia y la progresión de la enfermedad renal crónica en la población pediátrica es uno de los objetivos principales a través de la identificación de los factores de riesgo de forma temprana, que son los que ya habíamos mencionado. La promoción de los hábitos de vida saludable y la implementación de intervenciones que tienen que ser de forma oportuna. En este cuadrito se presentan 3 tipos o 3 momentos en los que nosotros podemos incidir para lograr una prevención adecuada. La prevención primaria, que es donde se encuentran los factores de riesgo, que es donde yo les mencionaba, que es donde tenemos que buscar estrategias, implementar intervenciones, pacientes que están obesos, pacientes que están diabéticos, que tienen hipertensión, enfermedad poliquística, riñones únicos, pacientes que tienen alta ingesta de sal o proteína, hidratación insuficiente. Todas estas personas tienen un riesgo increíble de progresar si no hacemos nada. En este caso, lo que hay que hacer, siempre hay que sugerirle al paciente que esté bajo un control estricto de nutrición, de control de glucosa, presión arterial, evitar la ingesta de sal, la dieta saludable, mejorar el estilo de vida, hacer ejercicio, evitar sedimentarismo. Esto es como parte de la prevención primaria. En la prevención secundaria, pues aquí tenemos que enfocarnos en enlentecer la progresión de la enfermedad renal para evitar más complicaciones. Aquí es donde tenemos que captar de forma precoz al paciente con enfermedad renal crónica en sus estadios, tener un mejor control de presión arterial, controlar la ingesta de proteínas, tener más consumo de vegetales, más que todo la dieta en este aspecto y evitar episodios de deshidratación que nos puedan conllevar a una injuria renal aguda. En el caso de la prevención terciaria, las metas van a ser manejar los síntomas urémicos y tratar las comorbilidades. Y pues tratar la uremia, identificar otras causas subyacentes, implementar los fármacos para la terapia del paciente pues, que ya se encuentra en etapa avanzada. En la parte inferior de la lámina, ahí tenemos cómo durante el tiempo está apareciendo el daño renal, que puede estar con una tasa de filtración normal o puede estar hiperfiltrando, y luego aparecen los síntomas de gravedad, que ahí sería la proteinuria, que se baja la tasa de filtración y que aparecen o empeora la uremia. Las 8 reglitas de oro para mantener tus riñones sanos. Yo creo que esta lámina debería de estar más en nuestras clínicas de salud renal, en los lugares en donde hacemos la atención primaria, porque los pacientes ven y nosotros tenemos que hablarles sobre esta problemática y nos habla de 1, mantente en forma activa, evita el sedimentarismo, hacer ejercicio, 2, lleva un control regular de tus niveles de glucosa, hacerse exámenes con frecuencia, 3, monitorear la presión arterial, que es de relevancia, 4, aliméntate sanamente y cuida tu peso. En este caso, pues tenemos que mejorar en la alimentación y educar al paciente, pues que no esté consumiendo alimentos procesados o que están con aditivos de azúcares. 5, beber agua, educar al paciente también para que se hidrate de forma frecuente y evitar esta problemática. Que el paciente pues no fume, esto para los adultos, que pues si está viviendo en un entorno el niño, también acá puede verse afectado. No se automedique a menos que usted pues vaya con el profesional de la salud, y evitar los AINES es sumamente importante. Y la 8ª regla de oro es la revisión de la función renal. Si tienes síntomas o padecimientos que podrían llevarte a una enfermedad
renal crónica, tener diabetes, tener hipertensión, tener obesidad y que algún familiar padezca de enfermedad renal. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias preventivas en las que nosotros tenemos que hacer hincapié para que el paciente no esté en riesgo o disminuir los riesgos de enfermedad renal crónica? En la prevención primaria, lo más importante es fomentar la salud renal desde el inicio de la vida. En este caso, cuando hablamos de educación para padres y cuidadores, los familiares, pues aquí podemos hacer varias estrategias. Podemos hacer charlas y talleres prenatales. Esto impacta sobre la salud materna desde el embarazo, sobre todo cuando se le realizan los controles prenatales que tienen que ser adecuados y un abordaje integral, manejar la diabetes gestacional y la hipertensión materna. También podemos educar sobre la alimentación infantil. Ya les hablaba sobre la dieta equilibrada, dieta baja en sal, dieta sin azúcares añadidos y procesados. Informar a los padres sobre la hidratación adecuada, utilizando pues el agua, el consumo de agua. Concientizar sobre el uso de algunos medicamentos pues que se deben evitar. Tratar las infecciones de vías urinarias y buscar atención temprana ante los síntomas sugestivos y sesiones informativas en las escuelas y en los centros comunitarios, que esto también en donde se debe abordar este tema adaptado a las edades de los niños. La detección y manejo de los factores de riesgo neonatales tiene también bastante importancia, como en los casos de los niños que tienen bajo peso al nacer, los niños que están prematuros, la historia renal de la enfermedad renal, las malformaciones congénitas que ya les había mencionado. Tiene que haber un seguimiento especializado. Y del pediatra, el pediatra tiene que darle seguimiento a este niño y en el caso de contar, pues derivar con el nefrólogo pediatra a los neonatos con factores de riesgo para su evaluación y seguimiento adecuado. El diagnóstico temprano de CACUT es elemental porque aquí pues nosotros aseguramos un manejo oportuno en la posterior a su nacimiento. Luego tenemos la promoción de estilos de vida saludables en la infancia y en la adolescencia, en donde tenemos que fomentar la actividad física regular, una educación nutricional continua y una prevención de la obesidad con hábitos de vida saludable y actividad física. En la prevención secundaria tenemos la detección temprana y tratamiento oportuno, en donde vamos a hacer un cribado selectivo en poblaciones de alto riesgo. Pues ¿cuáles son esos? Niños con antecedentes de familia con enfermedad renal crónica, niños con enfermedad sistémica, infecciones de vías urinarias que son recurrentes, niños con síndromes nefróticos. Ellos se encuentran dentro de esta población de alto riesgo. En el caso de la detección oportuna de signos y síntomas sugestivos, pues ahí tenemos que hacer hincapié en la educación familiar para informar sobre algunos signos y síntomas que ya les había mencionado sobre esto. El diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades renales agudas, en el caso de las lesiones renales agudas y de las infecciones de vías urinarias. En la prevención terciaria tenemos el manejo integral y multidisciplinaria de la enfermedad renal crónica establecida, en donde vamos a optimizar el tratamiento, vamos a dar un abordaje nutricional especializado, un apoyo psicológico y preparar para la terapia de reemplazo renal y la transición a la atención del adulto. ¿Cuáles son las opciones de terapia con las que contamos? Pues la hemodiálisis, que es una terapia en donde la sangre del niño se filtra a través de un dializador y posteriormente salen los desechos que tiene el niño pues acumulado. La diálisis peritoneal, se utiliza la membrana peritoneal que recubre la cavidad abdominal para lograr este objetivo. El trasplante, que debería de ser pues y es la terapia más importante para lograr un cambio en la terapia, en el tipo de vida de estos niños. ¿Cuándo debo acudir a un nefrólogo? En este caso, pues, tenemos que tener en cuenta pues, que la población de nefrólogos pediátricos es corta, pero sí, muchas veces podemos acudir de forma temprana también con el médico pediatra,
pues algunas anormalidades en el examen de orina que ya se hayan descartado que el niño no tiene una infección de vías urinarias única, pues, y que presenta proteinuria por otras causas, pues siempre es motivo de consulta. Las anormalidades de la función renal, que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, las hipertensiones arteriales, las infecciones del tracto urinario que sean recurrentes, las anomalías congénitas del riñón, los signos y síntomas de los cuales ya habíamos hablado y otras condiciones que pueden pues, llevarnos a una enfermedad renal crónica. Los mensajes que quiero que queden de esta plática es sobre todo que es nuestro deber la búsqueda activa y la prevención diligente de la enfermedad renal. Estos niños necesitan un compromiso continuo de nuestra parte, una colaboración estrecha entre todos los profesionales de la salud, porque esto lo que vamos a evitar es progresar a la enfermedad renal, evitar que estos niños entren en alguna de las etapas y promocionar la salud renal. Debemos mantener un alto índice de sospecha, debemos implementar un cribado oportuno, priorizar la medición de la presión arterial, fomentar la detección temprana, promover los hábitos de vida saludable, manejar las infecciones, derivar a nefrología de forma temprana y fomentar la educación y la concientización. Bueno, quiero agradecerles por este espacio. Esta lámina pues tiene permiso para ser publicada. Es un paciente mío con síndrome nefrótico congénito. Y esta frase me encanta que dice, para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ixachel. Mientras se va conectando el doctor Somarriba, pues vamos a destacar que la doctora abordó los principales desafíos en la atención de la enfermedad renal con respecto, ¿verdad?, no solamente a los contextos clínicos, sino también comunitarios, y destacó la necesidad de fortalecer la detección temprana, la prevención de las edades pediátricas, también tener el acceso oportuno a los diferentes tratamientos y también el seguimiento integral que hay que realizarle a estos pacientes, también resaltando las oportunidades para mejorar la respuesta con respecto, ¿verdad?, o desde el sistema de salud ante esta creciente problemática que representa la enfermedad renal crónica. Ahí están conectados desde diferentes lugares de Nicaragua, ¿verdad? También de otros países. Hay personas conectadas desde Honduras, Costa Rica, Estados Unidos. Y nos gustaría que si tienen alguna pregunta, pues pidan la palabra al final de la presentación del doctor Somarriba. Y de igual forma, si no se puede, pues puedan escribir sus preguntas a través del chat. Dichoso. Bueno, buenos días a todos. Vamos a valorar la parte de adultos en el contexto actual de recién pasado el mes de marzo en relación a la Día Mundial del Riñón, ¿verdad? Como todos los años, esa es una tarea que estamos desarrollando de manera internacional y a nivel nacional. Bien, ya la profesora Sheila nos había presentado, soy médico nefrólogo internista y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los retos y oportunidades que podemos ofrecer para la atención de la enfermedad renal crónica en nuestro medio. Es de saber importancia de que tenemos un gran plus en nuestro sistema de salud, una integración de equipo, tanto de adultos como de niños, y que hemos venido desarrollando a un paso muy gigante en todos los aspectos de la materia de la nefrología. Se ha
situaciones que antes, pues, obviamente no se habían podido presentar y que actualmente, pues, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Podemos ir desarrollando conforme vaya la plática, diferentes aspectos y sobre todo, pues, al final hacemos una especie de conversatorio de preguntas y respuestas para poder sacarle duda a todas las inquietudes que ustedes puedan generar durante esta presentación. Vamos a empezar un poco sobre la prevalencia de la enfermedad renal crónica. La prevalencia mundial es del 10% a nivel internacional. Todos los países que hacemos un promedio global, pues detectan que la prevalencia anda alrededor de un 10%. Es decir, depende de los estudios que se realicen en el aspecto de investigaciones. También tenemos que ver los países de alto, medio y bajo ingresos, que obviamente pues los que tienen mayor posibilidades pueden detectar tempranamente, incluso a veces se les dificulta, pero en nuestro medio, los países de Latinoamérica que tienen índices de detección más baja o pueden tener mayores registros que están subdiagnosticados, mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros como país latino vemos que nuestra frecuencia en cuanto a la prevalencia anda alrededor del 10%, pero en encuestas públicas del Ministerio de Salud, pues nuestro promedio anda alrededor del 13.5, casi que promedio de algunos otros países. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes observan, los criterios pueden variar de ciertos países, es decir, hay países que tienen únicas detecciones de marcadores de proteína o marcadores biomarcadores que depende del contexto que estén aplicando al tipo de paciente, pues obviamente que van a poder identificar sí o no. Esto puede traer incluso cierto sesgo a la hora de la clasificación. Pero como podemos ver en la prevalencia a nivel de Latinoamérica, que promedia alrededor del 10%, si ustedes observan, nuestra población de muerte atribuible por la enfermedad renal es la más alta, alrededor del 5%, incluso a los años de vida perdida atribuible hasta un 3% de la población. Y eso comparado, ¿verdad?, con otros países, incluso, ¿verdad?, en Norteamérica, que casi que andamos igualándolo, igual que en las zonas del medio oeste, ¿verdad? Esto es importante que nosotros nos llevemos como mensaje el día de hoy que nuestros países, en este caso, estamos siendo afectados severamente por una epidemia que es silenciosa y sobre todo en etapas iniciales, que es el talón de Aquiles de todos estos sistemas de salud, pues es asintomática. Y nosotros tenemos que llevarnos hoy el mensaje de que una educación en relación a la detección precoz podría cambiar el rumbo de vida y la evolución natural de esta enfermedad. Como podemos ver, la epidemiología mundial, esta gráfica ya es muy conocida por algunos de ustedes. La población mundial alrededor de enfermedad renal crónica supera 840 millones de personas y se estima que 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Podemos ver los factores individuales de cada persona, la diabetes, en la mujer es más común, en el caso de hipertensión, las personas mayores, los grupos raciales juegan un papel importante y que el incremento de mortalidad va a superar para más o menos en 2040 alrededor de un 40% y quedar como la quinta causa de muerte. Y estas proyecciones pueden ser que sean un poco cortas, porque hay grupos investigadores, en este caso españoles, que refieren que las probabilidades de que sea la primera causa de muerte para el año 2050, más aterrizándose, podrían ser de las primeras a nivel mundial. Y vemos que la gran carga económica que genera este tipo de enfermedad por todos los gastos que implica cuando el paciente pues llega a un proceso de evolución avanzada, pues supera, ¿verdad?, en los gastos públicos, incluso en algunos países de alto desarrollo, y que obviamente pues tienen limitaciones a la hora de atención como tal, ¿verdad?
Entonces, ante esta problemática que nosotros estamos enfrentando, vamos a evaluar unos retos que nos hemos planteado, ¿verdad? Que consideramos cómo medir la RC y qué es lo que consideramos RC, cómo detectar las etapas iniciales, cómo identifico las causas etiológicas en forma temprana, cómo se pueden manejar estas etapas y qué podemos ofrecer desde el punto de vista de nuestros sistemas de atención. Internacionalmente, la enfermedad renal crónica está bien definida en el aspecto de las guías actuales o las normas internacionales del manejo que refiere, ¿verdad?, como la normalidad estructural y funcional presente durante más de un periodo de 3 meses que tienen implicaciones para la salud. Si bien esta definición no ha variado mucho en alrededor de unas 2 décadas, pues aquí viene el plus de estas definiciones. Tenemos que estimar primero la tasa de filtración. Podríamos apoyarnos con la albuminuria creatinina y sobre todo identificar los marcadores de daño renal, como el caso de hematuria, alteraciones tubulares, electrolíticas, alteraciones que se puedan detectar por histología y hoy tener historia previa de un trasplante renal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas definiciones? Pues esta definición se la podríamos aplicar a la mayoría de los pacientes que nosotros podríamos interactuar, que tienen factores de riesgo y que tenemos que saber identificar. Entonces, una vez clara la definición, ¿verdad? Procedemos a empezar a hacer el screen a todo tipo de personas que tienen un factor de riesgo. Se han evidenciado factores de susceptibilidad, iniciadores y de progresión en dependencia pues, de los grupos de estudio. En este caso, ¿verdad? La susceptibilidad y la iniciación y la progresión en los 3 factores comunes está la diabetes y la hipertensión arterial. Ser un paciente diabético, ser un paciente hipertenso, pues te predispone a estas condiciones. ¿Por qué? Porque va a aparecer conforme el tiempo de evolución la enfermedad. Si no la detectas con precisión a etapas iniciales, esta va a conllevarte a una evolución natural de la enfermedad, obviamente con todos los requerimientos y complicaciones, tanto macro como microvasculares que puedan tener estos pacientes. Entonces, ¿qué más necesitamos manejar? Pues que la progresión es uno de los aspectos que nosotros tendríamos que identificar precozmente antes de que el paciente pues, tenga todo este tipo de desenlaces o evoluciones naturales. Y aquí, por ejemplo, podemos evaluar qué tanto impacto tiene el biomarcador de creatinina en relación a la detección de la tasa de filtración. Tenemos 2 ejemplos. Una persona de 80 años, en este caso Carla, que tiene una creatinina de 1.3 y nosotros estimamos su filtración, que esto es importante, ¿verdad? Es estimar, no tiene las fórmulas que actualmente disponemos no tienen precisión en cuanto a medición de la tasa de filtrado. Entonces, estimamos una tasa de filtración con CKD-EPI 2021, que es la más actual recomendada para la población latina, porque involucró estudios en este grupo de población, y podemos clasificarla a Carla, que tiene un estadio 3A. En el caso de Carlos, que tiene una edad 18 con una misma creatinina, podemos ver que la tasa de filtración de Carlos pues supera arriba de 90. Pero aquí no nos podemos quedar, es decir, a una la podríamos clasificar como estadio 3A y a Carlos lo dejamos como estadio 1. Luego, con las siguientes diapositivas que vamos a ver en el mapa de calor, nosotros podríamos considerar que Carla tiene enfermedad renal crónica, pero no estrictamente puede cumplir este criterio. ¿Por qué? Porque si no tiene un biomarcador, si no tiene alteraciones electrolíticas, si no tiene alguna historia previa, ¿verdad? de enfermedad renal, de lesiones renales, o incluso, ¿verdad? Si bien pueden haber cambios propios de la edad, en el caso de los hallazgos ultrasonográficos, pues no podría clasificarse como una enfermedad renal crónica solo por estimación de creatinina. Y esto es importante, porque una vez que nosotros calculamos la tasa de filtración con creatinina, tendríamos que evaluar qué tanto riesgo de progresión podrían tener estos pacientes en relación a la albuminuria y creatinina. ¿Qué significa esto? Es un ejemplo bastante clásico. Hay muchas fórmulas que están actualmente en boga, ¿verdad? Como son las fórmulas de cálculo de progresión o de riesgo de enfermedad renal según las 4 variables o de 8 variables, que esas ya están
internacionalmente conocida. Podemos ver un ejemplo de dos mismas personas, ¿verdad? En el caso de Jan y de Juan, de 60 años, que están clasificados como estadio 3B a 2 con una tasa de 30, y podemos ver la diferencia únicamente en relación a la albuminuria y cretinuria. Uno tiene una relación técnicamente limítrofe, casi que en estadio A1, y el otro tiene una relación pues que supera el estadio A3 en correlación a albuminuria. Esto, si ustedes aplican una fórmula que es de riesgo y de progresión, podemos observar la gran diferencia que puede generar el hecho de tener una albuminuria significativa a la hora de estimar progresión. Podemos observar en la parte de abajo, ¿verdad? En la estimación de riesgo, cómo se puede duplicar o triplicar a los 2 años y a los 5 años si tú tienes una mala o una excesiva relación albuminuria-creatinina. Entonces, estos dos ejemplos son clásicos para que nosotros podamos entender la magnitud del problema que está generando este tipo de enfermedad y que en nuestro medio es de alta prevalencia. Bien, ¿qué podríamos hacer como promotores de la salud en el tema de la salud renal? Esto es bastante sencillo. Si bien ya identificamos que hay personas que tienen factores de riesgo, entonces nosotros podríamos hacer dos ejemplos sencillos. Uno, calcular tasa de filtración con CKD-EPI. Y dos, buscar una relación albuminuria-cretinuria, que si bien no siempre la vamos a tener en nuestro medio, ¿verdad? En relación a este tipo de pruebas en nuestros medios de atención pública o privada, pues sí nos podríamos orientar con simples, sencillas cintas reactivas, que estas son más que reactivos que están diseñadas para detección de albuminuria. Y podemos observar que con el hecho de detectar una cruz de proteína, podríamos hacer un comparativo, ¿verdad? En cuanto a relación proteína-creatinina y en relación en cuanto a albuminuria-creatinuria. Dos cruces o más significa que este paciente puede estar excretando significativamente una albuminuria. Y como dirían por ahí algunos colegas, es como el llanto del riñón, es decir, detectar proteína es como que el riñón está haciendo un sufrimiento muy severo, que eso tendríamos que hacer un abordaje correcto ante todas las posibilidades de diagnóstico o de origen de esa proteínuria. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos una creatinina y calculamos la tasa de filtración y a la vez hacemos un screen con una cinta reactiva y detectamos proteína, ese paciente tiene muchísimo riesgo y hay que saberlo clasificar en este aspecto como lo hemos venido presentando en el tema de la infancia, ¿verdad? Que no diferimos mucho más que solo los riesgos cardiovasculares que se van a evidenciar según la clasificación o el mapa de calor de la enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros tendríamos que clasificar al paciente según su tasa de filtración, ¿verdad? Aquellos que tienen color verde son de bajo riesgo, sobre todo si no tienen albuminuria. Los estadios moderados, que podrían ser y englobarse en tres aspectos, ¿verdad? Los leves, estadios 1 y 2, los moderados, estadios 3, y los los severos, que son los estadios 4 y 5. Si ustedes pueden observar este mapa de calor, al hacer una correlación con la albuminuria, podemos detectar que entre más riesgo de albuminuria, a pesar de que tenés una tasa normal o un estadio inicial, pues tenés alto riesgo de eventos cardiovasculares. Y es aquí donde es la zona gris de todos, y el talón de Aquiles de muchos médicos. Dejar pasar este tipo en esta etapa, dejarla pasada porque esta etapa es asintomática y lo único que tiene son factores de riesgo que debes de empezar a evidenciar para revertir la inflamación o revertir el deterioro que el paciente tiene y buscar cómo preservar su masa de reserva renal funcional que mencionó anteriormente la exposición previa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, la gran importancia que nosotros tenemos es de buscar cómo estos pacientes que están en zona de riesgo, de zona gris, progresen a zonas de color rojo. ¿Por qué? Porque se vuelven unos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como podríamos observar en la siguiente tabla, las posibilidades de fallecimiento y las posibilidades
de enfermedad vascular, cómo se incrementa significativamente conforme va deteriorando tu tasa de filtrado y conforme va presentándose una mayor excreción de albuminuria, proteinuria. Y así como este tipo de clasificación, pueden haber otras clasificaciones renal metabólica, ¿verdad? Que según los grupos que se han hecho en el Colegio Americano de, de, de Estados Unidos, pues ellos pueden clasificarlos según los grados y igual han hecho estudios de investigación donde han demostrado, ¿verdad?, que los grados 4 o 3-4 pues tienen altas posibilidades de complicaciones cardiovasculares, de mortalidad y sobre todo los años de vida, ¿verdad?, que pues van a afectar a este tipo de población. Y no verlo desde el punto de vista tal vez sino también hay que verlo desde el punto de vista emocional de la familia, el impacto que tiene, ¿verdad?, el hecho de tener este tipo de afectación. Entonces, ¿cómo vamos a detectar etapas iniciales? Tenemos que evaluar, y ya lo hablamos inicialmente, factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, obesidad, el uso crónico de nefrotóxicos, los antecedentes previos de malformaciones congénitas, las glomerulopatías, que si bien no son aún como de mucho evidencia en nuestro medio, pero sí tienen mucho interés en algunos grupos de población. Hemos observado, por ejemplo, en zonas de la cuarta región, algunos pacientes que tienen historia familiar de hematuria, en las zonas del norte, historia familiar de síndrome o proteinuria, síndrome hematuria proteinuria. Estos grupos de pacientes pues se tendrían que investigar conforme las condiciones genéticas que se nos podrían ofrecer. Igualmente, ¿verdad? En nuestro medio está en el hecho de la investigación actual de aquellos jóvenes que tienen enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, con edades tempranas, y no tenían factores o condiciones crónicas como tal. Este grupo de pacientes, pues no, honestamente quizás no es de este momento que se están detectando, sino ya de algunos años, y algunos colegas y pioneros de la nefrología en nuestro medio ya la habían inicialmente detectado y que pues últimamente pues ya se le ha dado más importancia por todo el impacto económico que normalmente tienen a través de la calidad de vida y los tipos de tratamientos que realmente se puedan ofrecer. Entonces, el éxito de detectar en etapas iniciales estas enfermedades nos hace pensar en qué momento estoy yo interactuando con el paciente diabético, es decir, cuánto tiempo tiene este paciente de diagnóstico de la enfermedad y qué es lo que tengo que hacer. Ya hay muchísimas publicaciones, hay muchísimas investigaciones y sobre todo nosotros tenemos unas excelentes normas de donde podemos apoyarnos para este tipo de atención, ¿verdad? ¿Cómo identifico las causas etiológicas en forma temprana? Y estos son registros estadísticos. Una vez que está establecida la patología, podemos aspirar a hacer una lenta progresión. E incluso en todos los sistemas de salud, incluso sistemas de salud de alto rendimiento de altos ingresos, como podríamos decir, no siempre logran el éxito con estos pacientes. ¿Por qué? Porque una vez que se instaura la enfermedad, como les mencioné anteriormente, la enfermedad tiene una evolución natural muy desagradable para la población, para la familia, para los sistemas de salud, por los altos costos que implica mantener un paciente en diferentes tipos de terapia. Podemos ver que en países para el 2019, ¿verdad?, en países de altos ingresos, para una población de 95.2 millones, el 10% de esta población presente tenían, entre la edad de los 20 y 70 años, tenía un 38%, 10% estaban con diabetes, pero un 38% no estaba diagnosticado por diabetes. Sumamos eso, prácticamente eleva casi el 50% de detección de la enfermedad. Se ha demostrado más o menos que la prevalencia anda alrededor en pacientes diabéticos tipo 2, entre un 25 y 40%, y en el tema de la hipertensión, ¿verdad? En este mismo grupo de población que se hicieron las investigaciones, la prevalencia alrededor se detectó casi que en un 28%. Pero me llama más poderosamente la atención que la enfermedad renal crónica está presente no solo en aquellos pacientes hipertensos, también está presente en aquellos pacientes con una buena significancia, ¿verdad? En hipertensión no diagnosticada, en pacientes normotensos y en aquellos prehipertensos. Si sumamos todos estos números, pues obviamente nos da números
bastante alarmantes que nosotros tendríamos que tener que intervenir de forma temprana, como lo hemos estado haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Igual para el 2014, el tema de la obesidad, que ha sido también otro tema de interés en nuestro medio, la población para detección de sobrepeso en adultos mayores de 18 años con índice de masa corporal, que si bien esto está actualmente cambiando, se ha discriminado, ¿verdad? O detectado que la prevalencia de la enfermedad renal andaba alrededor de un 17%. Y podemos ver otros números, ¿verdad? Los factores de riesgo, según donde se estudia la población, pueden haber diferentes registros. En diabetes, en el caso de la diabetes, incluso se ha documentado en un grupo del Reino Unido, describieron que hasta un 62% podría incrementar el riesgo de diabetes. Y aquí bien dejo bien claro algo. En pacientes diabéticos tipo 1 y en nefropatía diabética avanzada, llámese estadios 4, 5 con albuminuria significativo, el riesgo de progresión a la enfermedad renal sigue siendo alto a pesar de todos los tratamientos de renoprotección. Si bien actualmente se han diseñado muchísimas investigaciones, ha habido un adelanto de muchas décadas que no habíamos tenido opciones terapéuticas, pero aún así estos fármacos no han logrado superar expectativamente el riesgo de estos pacientes que tienen la progresión de la enfermedad renal avanzada. Igual, este mismo estudio de investigación del Reino Unido demostraron que tener hipertensión de inicio temprano, eso se refiere antes de los 40 años, incrementó en un 73% las probabilidades de desarrollo de enfermedad renal crónica. Además, pacientes que tenían historia de VIH e hipertensión se asociaron con un riesgo de 1.9 de ratio. Igual factores demográficos, la ascendencia africana, el sexo masculino, son de factores que pues incrementan los riesgos, incluso superan hasta de mucha variabilidad en los ratios desde 4.5 hasta 31 posibilidades. El sexo masculino es el que mayor se asocia al riesgo de progresión porque esto tiene que ver con factores ambientales y factores biológicos. Historia previa de enfermedad renal crónica incrementa el riesgo desde 5 hasta 8 veces las posibilidades. Y las coinfecciones con hepatitis y uso de drogas, que pues quizás en nuestro medio no está tan común presente, pero sí tenemos altos consumos de fármacos nefrotóxicos como el consumo de AINES, el uso de inhibidores de bomba de forma y no indicada, y entonces estos tienen también su riesgo, ¿verdad? En población que está altamente vulnerable. ¿Cómo vamos a manejar las etapas? Ya para ir buscando forma de todo esto que estamos platicando. Las etapas se pueden evaluar en diferentes momentos. Tenemos todas las opciones, sí, tenemos las terapias de hemodiálisis, tenemos las diálisis peritoneales y los trasplantes. El único capaz de que ha superado las expectativas y la capacidad y calidad de vida que en estos pacientes se logra, pues es a través del trasplante. Esto obviamente lleva sus costos, ¿verdad? En etapas, en efectos de costo, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, pues sí tienen alto costo y la sobrevida de ellos como tal, a nivel internacional, se estiman que alrededor de promedio de 5 años. Pero esto puede variar, pues depende de las casuísticas y los estudios que se realicen. Pero en cambio el trasplante, si un trasplante tiene muy buena aceptación, pues te puede llegar a generar, superar expectativa de vida arriba de 10 años o más. El tema aquí no es venir y nosotros decir, vamos a hacer más unidades de hemodiálisis, más unidades de diálisis peritoneal, a fomentar más la promoción del trasplante. El tema de venir acá es evitar este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos sistemas de salud pueden colapsar con solo el hecho de tratar este tipo de pacientes que obviamente tienen gran cantidad de demanda en relación a los consumos que genera estas enfermedades o estas complicaciones avanzadas. Pero siempre tenemos que recordar y contener las consideraciones especiales de la enfermedad renal a lo largo de la vida. No es lo mismo el abordaje inicial, que excelentemente lo comentó la doctora, en las etapas tempranas, que en las personas embarazadas, el género, ¿verdad? En este caso, tanto hombre como mujer, y las personas mayores. Y aquí hago hincapié en muchos de estos aspectos. Hay personas que normalmente se inclinan o van con la tendencia a querer ofrecer terapias de sustitución renal en personas que son frágiles y que no tienen una buena dependencia familiar. No es una regla que todos los pacientes tienen que entrar a programas de
terapias de sustitución, y hay incluso investigaciones que los manejos conservadores, aún en etapas, etapas iniciales o avanzadas, pues tienen mejor sobrevida que entrando a programas de sustitución renal. Bien, ¿qué tenemos para ofrecer? Si todas las recomendaciones o normas internacionales en relación a todas las guías que se realicen, ya sea cardiológicas, etcétera, estos han descrito, ¿verdad?, que lo primero que tienes que fomentar son los cambios del estilo de vida. ¿Por qué? Porque es el principal estrategia de intervención a la hora de abordar cualquier tipo de patología, ya sea endocrina, cardíaca o renal. Esto está bien demostrado. ¿Por qué? La mejoría de la sobrevida o la reversión de la progresión influye con mucho al estar en cambio de estilo de vida. Y aquí lo podemos apreciar, ¿verdad? De forma gráfica, ¿verdad? Como tener un buen índice de masa, el consumo de sal moderadamente o a rangos ya descritos por las recomendaciones, el ejercicio y sobre todo, ¿verdad?, el consumo limitado de alcohol, que si bien no está prohibido, pero si no es pues tendría que ser de grandiosa cantidad. ¿Cómo podemos hacer un pequeño cambio en relación a todo esto? Tenemos que saber que hay factor modificable y no hay modificable. Y aquí les dejo como un resumen de todas estas intervenciones que nosotros podríamos hacer. Evitar la lesión renal a toda costa es uno de los objetivos más importantes. La repetición de lesión renal aguda pues genera daño significativo de las nefronas funcionales, de la reserva, y luego con el tiempo pues va progresando a un deterioro sistémico y obviamente que inducirá a enfermedad renal avanzada. Podemos observar el sobrepeso, la diabetes, la dilipidemia, la dieta rica en sodio, ¿verdad?, como factores modificables. Todo esto lo podríamos mejorar. Y aquí un tema que no puedo dejar pasar, ¿verdad?, es el embarazo, que actualmente el embarazo, si bien se han hecho unas estrategias muy importantes a nivel nacional para disminuir los riesgos de complicaciones obstétricas y sobre todo de la detección de factores de riesgo. Esto es importante porque en otros países del mundo, si el incremento de la enfermedad renal crónica ha estado relacionado con el incremento de la carga de estos tipos de complicaciones tipo preeclampsia, que a futuro, promedio de 10 o más años, pueden desencadenar enfermedad renal crónica en personas, pues obviamente en las mujeres que han tenido este tipo de eventos. Igual, el objetivo de intervención para cada uno de ellos, ¿verdad?, sería disminuir, por ejemplo, la obesidad, el peso, que es un factor importante, disminuir el control óptimo de la glucosa, ¿verdad?, el control de lípidos, la restricción de alimentos ultraprocesados, sobre todo, ¿verdad?, el control de la ingesta de sodio, y así sucesivamente el control de la presión arterial, evitar la exposición a nefrotóxico y revertir la albuminuria. Todas estas intervenciones las podríamos hacer tempranamente para que el paciente no tenga una evolución desfavorable a la cronicidad más avanzada y obviamente los requerimientos más avanzados que se necesitan de este tipo de pacientes. Y si bien los factores no modificables tienen que ver mucho con la dotación genética, en este caso de la herencia que nosotros podemos recibir, pues a la hora del progreso de la enfermedad, en la etapa adulta, si todos estos factores previamente no modificables se pueden convertir dentro de un paciente que tiene todas estas condiciones de riesgo a la hora de la transición del niño al adulto. ¿Cómo hemos trabajado? Pues en nuestro medio, nosotros hemos hecho diferentes aportes a la medicina nefrológica con un equipo que hemos comentado inicialmente. Tenemos normas que están en revisión actualmente. Estas normas nos ayudan mucho a dirigir y ordenar el manejo del paciente, y obviamente que nos apoyamos con las normas más actuales. Tenemos siempre un plan docente permanente de educación, tenemos tanto en la parte pediátrica como en la parte de adulto, tenemos también planes a futuro de poder hacer capacitaciones en todos los niveles de atención. De hecho ya los hemos hecho, y obviamente que esto genera pues un enriquecimiento para el sistema de salud y sobre todo para la población. También tenemos sistemas ya desarrollados de eventos, es decir, a nivel primario, secundario y terciario. Tenemos todos los niveles a nivel nacional, y sobre todo nosotros nos enfatizamos en que la articulación del primer nivel con el segundo
pues sea más dinámica desde el punto de vista de los factores de riesgo, como nosotros hemos evaluado en estos tipos de enfermedad. Igual, el seguimiento, ¿verdad? Según la condición del estadio de la enfermedad, se recomendaría algunos tipos de exámenes que nosotros se los presentamos únicamente con el fin de que sepan que existen y que es importante que nos vayamos adaptando a estas recomendaciones. Aplicar criterios de referencia en nuestro medio, pues es de suma importancia. Y aquí voy a recalcar, aquí podemos tener diferentes tipos de criterios y vamos a recalcar que sobre todo aquellos pacientes que están en etapas tempranas con múltiples factores de riesgo sean los que nosotros deberíamos también considerar. Y es importante demostrar acá que no solo el hecho de tener médicos especialistas y sean los últimos, que al final el nefrólogo es el médico que está viendo al paciente ya en las etapas más avanzadas, donde ya hay muy pocas opciones de mejoría, sobre todo para mejorar calidad de vida y sobre todo para la sobrevida del paciente. Y podemos tener diferentes niveles de atención. Niveles de atención primario, ¿verdad? Niveles de atención secundario, terciario, pero también tenemos educación en cuanto a la salud, educación a los ecosistemas y las políticas de salud, porque esto implica muchos gastos a la parte pública, y como podemos ver en la atención multidisciplinaria, todo lo que involucraría a un paciente de enfermedad renal en etapas avanzadas. No es lo mismo una etapa temprana que una etapa avanzada, porque obviamente la calidad de vida del paciente se va a ver más beneficiada y a enfrentar este tipo de necesidad multidisciplinaria. Bien, ¿qué campaña hemos aprendido y vamos a tomar en consideración? Es actualmente cómo están tus riñones. Ese es el lema que se refirió, ¿verdad? Hace alrededor del 12 de marzo, el Día Mundial del Riñón, y vemos cómo los programas con simples el ABCD de la evaluación de cada paciente, nosotros podríamos recordar fácilmente cómo está la albuminuria de un paciente, cómo está su presión arterial, cómo está la dislipidemia, cómo está su diabetes y cómo está su estimación de filtrado. Estos pilares serían nuestra mano a la hora de poder evaluar y saber cómo están funcionando los riñones, cómo clasificarlos, que bien puede ser práctico para todo tipo de población, para todo tipo de trabajador de la salud, ¿verdad? Incluso para el mismo paciente, pues se da utilidad en este sentido para poder frenar esta epidemia silenciosa que nos está llegando, ¿verdad? De manera significativa. Bueno, esta es mi charla el día de hoy. No sé si vamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias, doctor Somarriba y doctora Rojas, por su excelente presentación. Realmente este es un tema bien extenso, de lo que hay mucho que hablar y que decir. Y realmente, pues es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que ustedes compartieron. Vamos a recapitular algunos aspectos que mencionó ahorita el doctor Somarriba, pero que también la doctora Rojas hacía énfasis en su presentación, ¿verdad? Se hizo o se mencionó la magnitud del problema a nivel poblacional, ¿verdad? Es una condición de alta relevancia para lo que es la salud pública, porque cada día van en aumento el número de pacientes. De acuerdo, ¿verdad? A las causas ya mencionadas, pueden ser causas tradicionales o también las causas no tradicionales. Y en el caso, ¿verdad? De la pediatría, por problemas que vienen desde el nacimiento o desde la infancia. También hay un aspecto muy importante que mencionaba el doctor Somarriba, que lo que va a representar en el año 2050 va a ser probablemente la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y pues no solamente es un problema que afecta la región, sino también, pues como ya mencionaba, en todo el mundo, y por lo tanto se va a considerar o desde ya se considera una epidemia. También se menciona el impacto que representa para el sistema de salud porque representa un alto costo el tratamiento que se le da a estos pacientes en las diferentes modalidades que ya mencionaban
los médicos y que esto puede mermar, ¿verdad? De cierta forma, el presupuesto disponible que se tiene para, en general, todos los problemas de salud que se tengan que manejar en los diferentes sistemas de salud. También pues se hace, o el doctor Somarriba, igual la doctora Rojas mencionaban la importancia de enfatizar sobre lo que es la promoción de la salud para prevenir, ¿verdad? Este problema de salud pública que pues es tan relevante en la actualidad. Y también, ¿verdad? Se mencionaba la gran importancia y la necesidad de realizar intervenciones para modificar este problema y que de alguna manera pues no se sigan sumando más y más pacientes cada día con respecto, ¿verdad?, a hacer programas de prevención, un diagnóstico temprano y también, no solo eso, sino también que se puedan realizar tratamientos efectivos y acorde, ¿verdad?, a cada uno de los pacientes y eso va a depender de la buena identificación o diagnóstico adecuado que tengan estos pacientes. También mencionaban sobre los determinantes sociales de la salud y las desigualdades que son importantes y que hay que tomar en cuenta en este tipo de problemas de salud. Bien, nos dirigimos al periodo de preguntas y respuestas. Nos gustaría saber si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta para la doctora Rojas o para el doctor Somarriba, que levanten su mano, por favor. Ok, ok, bien. Entonces, vamos a leer una pregunta. Bueno, la pregunta es para la doctora Rojas y dice el doctor Brady Celedón, en el caso, perdón, no es del doctor Brady, de Raquel Antonia. En el caso de los pacientes pediátricos, el tratamiento de hemodiálisis es perpetuo como en el caso de los adultos, doctora Rojas. Sí, bueno, el doctor hizo una remembranza en su presentación acerca de eso y en eso coincidimos, porque desafortunadamente las terapias de reemplazo renal, en este caso hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues es- tiene un tiempo de vida y entre más complicaciones tiene el paciente, pues ese periodo se va cortando. Entonces definitivamente no es para siempre y pues lo que se pretende desde las etapas iniciales, desde que el paciente está en las etapas iniciales de la enfermedad renal, es evaluar un probable trasplante, porque eso es lo que lo va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, aunque aún así no, tampoco es para siempre, pues porque por eso es que nosotros insistimos en la prevención, porque no hay una cura, no hay una terapia que ofrezca la solución definitiva de esta problemática que desafortunadamente es triste para las familias y para el paciente. Entonces, la respuesta es, pues no, no es perpetuo, no es para siempre. Y lo más importante para evitar esto es la prevención. Muchas gracias, doctora Rojas. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo explica la gran incidencia de esta enfermedad en Occidente, trabajadores y amas de casa jóvenes menores de 25 años? Bien, si tú me dices, tendríamos que hacer estudios, no solo evaluar la parte de patologías crónicas, tendríamos que hacer estudios genéticos que puedan estar circulando. No hay una teoría como tal, no hay una teoría sólida hasta el momento de cuál es la causa
crucial en esta enfermedad. No podemos decir que los exposición a a las cañas, en este caso los trabajadores de caña de azúcar que usan diferentes químicos, que sea la causa, no se ha podido saber si el agua. Han habido muchas investigaciones en nuestro medio, pero no se ha logrado poder discernir qué está pasando. Pero sí el factor genético, incluso los factores infecciosos, como el hecho de haber tenido previamente dengue, leptospira o otro tipo de infecciones virales, podrían predisponer a esta condición, pero no se ha podido saber con ciencia cierta. Sí está demostrado que tener una carga familiar genética involucra, como lo demostraron algunas publicaciones en otros países, puede incrementar tu riesgo hasta de 4 hasta 8 veces las posibilidades. Entonces, es posible que nosotros tengamos algún tipo de variaciones genéticas, ya sean algunos tipos de glomerulopatías, que le decimos focales y segmentarias, que se han evidenciado incluso en República Dominicana, en otros países del Caribe, por ejemplo, que alguna variante genética te hace una anormalidad de la estructura de la barrera de filtración que empieza a tener daño leve hasta pues, llevar a la condición de cronicidad. Por eso les comento que no hay como una ciencia sólida de poder demostrar qué ocurre en este tipo de pacientes. Aprovechar yo de tomarme la palabra. Felicitarlos a ambos por la presentación que hicieron. Y pues no, yo creo que yo, al igual que varios de las personas que están conectadas, nos llevamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer como para saber el estado de nuestros riñones? ¿Qué exámenes de rutina deberíamos de realizarnos? ¿O cuáles serían como las señales de alerta como para poder saber hacia qué rumbo ir, ¿no? En torno a esta enfermedad. No sé, cualquiera de los dos que quiera responder la pregunta. Bueno, en caso de adulto, de forma sencilla, primero uno se tiene que evaluar qué factores de riesgo tengo, ¿verdad? Si tengo sobrepeso, si tengo historia previa familiar de hipertensión, historia familiar de diabetes, si hay una condición de dislipidemia familiar, etcétera. Entonces, lo básico que uno puede hacer de entrada es hacer una creatinina sérica, que es el biomarcador que disponemos en nuestro medio, si bien en algunos otros países se podría considerar la cistatina, y ahí entra el dilema de que cuál es mejor que uno y lo otro. Aplicar una fórmula estadística, en este caso de estimación, porque no son fórmulas que tienen precisión. Entonces, uno con un biomarcador sérico, en este caso de creatinina, puede estimar cuánto puede estar filtrando tu riñón. Y luego, con un examen general sencillo de orina, un examen general básico, ver qué alteraciones podrías encontrar a nivel de la parte química y de los elementos formes, en este caso de la orina. En este caso, buscar alteraciones del sedimento urinario, ya sea, por ejemplo, eritrocituria, leucocituria o cilindros que nos orienten a que podrías tener un daño ya sea glomerular o a nivel tubular. De ahí empieza el abordaje. Una vez que si tú no tienes una detección precoz, en el caso de cinta, no tienes algún biomarcador o marcador, en este caso proteínas o alguna alteración del sedimento urinario, pues puedes tener un poco de tranquilidad y realizar estudios por lo menos alrededor de los 6 meses o al año, no se recomienda. Pero siempre y cuando, lo más importante es identificar el factor de riesgo. Si ya vas presentando problemas de hipertensión, si ya vas presentando problemas de obesidad, entonces uno modificar el riesgo para disminuir las posibilidades como tal. Excelente. Bueno, vamos a darle un espacio a los que se encuentran conectados. Si alguien quisiera abrir su micrófono, brindar felicitaciones a los ponentes. Ya vimos algunos mensajes que nos están cayendo en el chat donde los felicitan a ambos, ¿verdad? Desde México hay bastante gente conectada de varios países y qué bueno que traigan ustedes este tema al webinar de hoy porque yo creo que tiene bastante
importancia, pues yo creo que cada uno puede ver cómo esta enfermedad pues ha ido en aumento, pero tiene que ver también con el diagnóstico precoz y la vigilancia que se mantiene en el día de hoy, que quizás antes no se le prestaba tanta atención como ahora. E incluso, ¿verdad? Usted ya mencionaba que para hacer una detección precoz, todos los exámenes que existen para incluso ver el estado de los riñones de los niños desde etapas súper tempranas, y ya la doctora también mencionaba pues algunas características y cosas que uno puede ir poniendo atención en cuanto al estado nutricional incluso de la madre y antecedentes de la madre muchísimos años antes de salir embarazada. Eso puede tener una implicancia en la salud del bebé a futuro. Bueno, vamos a darles un espacio a ver si alguien quiere decir algo. Vemos a bastante gente conectada. Miguel Coelho, adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimo gusto. Quiero agradecerles por las presentaciones a ambos expositores, también al CIES por siempre traer estos temas de tanta importancia y relevancia y mi felicitación. Doctor, ¿desde dónde está conectado usted? De Honduras. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor, por esa pequeña intervención. El doctor Orlando Delgado, adelante, puede abrir su micrófono. Buenos días a todos, compañeros del CIE, a los expositores, felicitarlos. Ya lo he hecho por chat, ahora lo hago en viva voz. Siempre excelentes temas, excelentes presentadores, expositores, quiero decir. Quería comentar algo desde mi experiencia como médico y luego que me dedicaba a la parte ocupacional y como toxicólogo. Eh, me satisface mucho ver que el paradigma de la enfermedad renal crónica ha evolucionado desde el mismo hecho que ya no se llama insuficiencia renal crónica, sino que sea enfermedad renal crónica. Y hay un cambio significativo y de fondo, no solo de forma, porque también ha modificado el abordaje, desde la prevención hasta el tratamiento. En ese sentido, me da satisfacción también ver en la exposición del doctor que está considerando elementos ambientales, ocupacionales, que antes era difícil que se aceptaran como una, ni siquiera como una causa directa, pero al menos ahora lo estamos planteando ya como una posibilidad. Yo sentía antes que había un divorcio entre la nefrología, si me disculpan la comparación, con otras ramas del quehacer, del quehacer de la salud. Precisamente por eso, porque era más el enfoque clásico, tradicional de la nefropatía diabética, de la nefropatía por hipertensión o por fármacos, ¿no? Pero ahora usted, doctor, muy bien lo retoma. Está el tema de la deshidratación crónica y constante con la lesión renal significativa en trabajadores, sobre todo, no solo de la caña de azúcar, sino que de trabajadores agrícolas en general y de la construcción. Y como toxicólogo, también el hecho de muchas sustancias, materiales tóxicos, materiales peligrosos que se utilizan en las industrias y en la minería, que son demostrados que por sus procesos toxicocinéticos y toxicodinámicos van a ocasionar lesión renal aguda y también crónica. Y yo entiendo lo que usted dice, doctor, y quiero también reforzarlo. El establecer una causalidad directa y única es difícil, lo veo en toxicología porque cuando hablamos de materiales peligrosos, sobre todo tenemos reportes de estudios en animales de laboratorio y obviamente son en ambientes controlados, en dosis relativamente altas y tantos grupos, casos, controles, ¿no? Y se ven efectos, se observan efectos que ya en la práctica cotidiana de una persona expuesta a esta sustancia, pues no son así las condiciones. Entonces los efectos no siempre son de la manera en que uno lo ha leído en estos reportes del laboratorio. Y aunque el reporte de laboratorio de estos estudios siga todas las normativas de buenas prácticas del laboratorio, valga la redundancia. Entonces, esa evolución es satisfactoria, que ya lo consideren también es satisfactorio. El hecho mismo que ya en Nicaragua hay una ley que dice que la enfermedad renal crónica debe considerarse como una enfermedad laboral, que el tamizaje, si bien es cierto, a nivel preventivo de los chequeos médicos laborales se enfoca únicamente en la creatinina, pero obviamente es un primer paso, ¿verdad? Para todo lo que viene después en conjunto con los médicos ocupacionales
y con los compañeros nefrólogos. Así que me resta felicitarles, ¿verdad? Nuevamente, hago hincapié en eso y excelente presentación. Un saludo desde Camanagua. Bueno, muchísimas gracias, doctor Delgado. No sé si Sheila quisiera agregar algo más antes de ir cerrando. Si hay otra pregunta, alguien más que quisiera participar. Si no, entonces no nos resta más que agradecerles a todos por conectarse. Antes de que se vayan, pedirles que abran sus camaritas. Tanto yo como los doctores que están aquí conectados quieren ver a toda esa gente que nos acompañó el día de hoy. Tuvimos una excelente conexión. Ahí está la doctora Dolmu, saludos desde Matagalpa. Las enfermeras que están también en la especialidad de enfermería perinatal nos acompañaron, médicos de otros países. Y pues ha sido un placer y un gusto del diplomado también de enfermedad renal. Hay gente conectada, las maestrías. Y bueno, en fin, entonces ahí vemos las camaritas que se van abriendo. Vamos a tomar algunas capturas, así que todo el mundo sonría para la cámara. Sonríen a la cámara, ya estamos haciendo las capturas y pues ha sido un placer tener un excelente panel, a ambos doctores muy buenos en sus ponencias, muy interactivas y yo creo que fue excelentemente ejemplificado, ¿verdad? De forma fácil, digerible para que también nosotros comprendamos un poco más de la enfermedad. Ahí está el doctor Jiménez, un gusto, doctor Jiménez, un placer saludarlo, que está conectado desde ahí, nos está viendo. Un placer, ¿verdad? Tenerlo con nosotros, aunque sea a través de la pantalla, y le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. El doctor Jiménez, para quienes no lo conocen, es un doctor de referencia nacional e internacional en este tema de la enfermedad renal crónica y pues el doctor siempre nos acompaña desde los diferentes espacios y nos instruye, ¿no? En este tema que es tan importante para la población nicaragüense. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haberse conectado. Estén pendientes de nuestras redes sociales para seguir compartiendo los diferentes webinars y los temas que vamos a seguir teniendo. Por supuesto que los vamos a volver a invitar. Es importante seguir haciendo educación en salud en este tema. Muy poco sabemos y qué mejor que conocerlo de parte de los expertos. Esperamos que les haya gustado este tema el día de hoy, pues, y los invitamos a seguirse conectando a los diferentes espacios de ciencia que nosotros tenemos. Muchas gracias a todos y pasen muy buenas tardes.